Ok. Ok, vamos a ver acá qué está pasando por acá. Ok, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a Crezcamos Juntos. Mi nombre es Alejandra Astudillo. Un placer poderles saludar, tenerlos por acá. Hoy con un tema bastante particular. Estaremos hablando del ego. ¿Quién no ha escuchado esa vocecita por allí que nos atormenta de vez en cuando y nos hace sentir un poco confundidos, un poco aturdidos en este juego de la vida, ¿no? En estas dualidades de la vida? Entonces, esta noche vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es el ego, cómo se manifiesta y qué hacer para llevar nuestra vida con ego. Tenemos una invitada bastante especial. Ella es Andrea Urbano, está conectada desde Argentina, a quienes le damos las gracias por su tiempo y por estar esta noche creciendo con nosotros. Vamos a conectar con ella, por acá, aquí está. Recuerden, mientras nos conectamos, recuerde que estamos en @crezcamosjuntos2021 en Instagram, Crezcamos Juntos con Alejandra A por YouTube, Crezcamos Juntos 2021 @gmail nuestro correo. Andrea, muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy un día Qué bueno. bastante lluvioso aquí en Venezuela y hemos tenido un poquito de problemas con la conexión, pero aquí estamos, gracias a Dios. Buenísimo, sí, por aquí también ha estado un poco complicado el clima, pero nada, todo bien, todo bien. Vamos con esta actividad que va a ser muy productiva, como tú dices, para el que se pueda conectar ahora y también para el que lo pueda ver después, porque va a quedar grabado en tu Instagram, ¿correcto? Eso es totalmente cierto. Andrea, cuéntanos un poquito, ¿quién es Andrea Urbano? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Dónde te conseguimos? ¿Tus redes sociales? Antes de entrar en materia. Claro, bueno, como tú les contaste, mi nombre es Andrea, tengo 27 años, soy venezolana, vivo en Argentina hace 5 años, soy politóloga, mi hobby principal es la cocina, pero hay algo que me gusta muchísimo, que es ayudar a los demás y es como mi pasión y siempre he tratado de estar en contacto con la gente por distintas formas. Así que en esa misma búsqueda interior creo que pude conectar con mi propia espiritualidad a través de la conexión con la gente y fue que durante la pandemia decidí crear esta cuenta hermosa que es Astralandia. Hoy llegamos ya a los 600 seguidores, así que estoy súper emocionada, sobre todo por toda la Bravo. gente que nos ha dado apoyo, así como tú, y para poder seguir compartiendo esta información que no es más que estrategias de PNL, que es programación neurolingüística y espiritualidad, para que todo el que quiera pueda estar en contacto consigo mismo, pueda estar en contacto con su propia esencia y lograr lo que quiera en su vida, ¿sí? Todas las metas que puedan llegar a tener. Y próximamente, ya te lo digo por acá, por tu canal, nada, se vienen muchas cosas positivas fuera de la cuenta que bueno, que voy a estar lanzando en los próximos meses, así que nada, espero que estés por ahí y todos los que estén mirando Claro este que video sí. también. Estaremos muy atentos y desde aquí te enviamos muchísimas bendiciones en tu crecer y de verdad que cuando las cosas se hacen de corazón no puede salir de otra manera que productiva Total. y bueno, 100% bendecida. Andrea, te damos las gracias por tu tiempo. Esta noche vamos a conversar sobre el ego, un tema bastante inquietante, bastante importantísimo. Yo creo que si a nosotros nos dieran un poquito desde la escuela, desde la infancia, lo que es el ego, cómo manejarlo, eh, de verdad yo creo que nuestra vida fuera feliz o fuera, como es la felicidad o los momentos de felicidad fueran muchísimo más extensos y nos ayudaría a comprender muchísimas cosas. Entonces, bueno, mira, sin más preámbulos, te escuchamos.
Bueno, primero que nada quiero contarles que, como decías tú, siempre como desde mi infancia o en las experiencias que he tenido en la vida, el ego siempre ha sido como, digamos, esa parte negativa que tenemos todos, como que eres muy egoísta, eres muy ególatra, siempre la palabra ego está asociado a cosas que, digamos, no somos nosotros mismos, ¿sí? No somos Ujú. nosotros o no es nuestra parte buena y así nos dividimos como la parte buena y el ego. Y la realidad es que, número uno, todos tenemos ego dentro nuestro y es súper importante que lo tengamos en cuenta, que no se va a ir a ningún lado por más que nosotros hagamos trabajo interno y queramos sanar partes de nosotros mismos, resulta que esta es una parte que requiere ser sanada, pero no que requiere ser eliminada. No porque su verdadera función es ayudarnos como un semáforo, así como los que me siguen vieron en las series que coloqué ayer. Para mí el Ajá. ego es como un semáforo que nos muestra tres motivos. El primero, cuando estamos en verde, es porque estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos bien, estamos, digamos, en todo lo que conocemos y no hay, digamos, nada que pueda representar un peligro para nosotros. Esa es nuestra identidad y eso es lo que somos, entonces el ego nos dice desde ese punto, ok, aquí estamos seguros, porque el ego nos quiere brindar seguridad e identidad. Número dos, cuando pasamos a ciertas situaciones que nos replantean quiénes somos como personas, situaciones que nos de vida, en las que nos vamos a encontrar una y otra vez, simplemente que porque vinimos acá a aprender, porque esta vida es un aprendizaje, entonces el ego va a estar allí como alerta, como esos warnings diciéndonos, para stop, esto no eres tú. Es decir, si tú tomas este paso, estás saliendo de tu zona de confort, estás saliendo de lo que tú haces habitualmente, estás saliendo de quien tú eres habitualmente. Entonces, ¿qué va a hacer el ego? Cuando nos aparezcan estas situaciones o estas personas que la vida y que nosotros mismos nos vamos a poner enfrente para darnos cuenta de que podemos hacer las cosas mejor, nos va a poner nuestro sistema de creencias, nuestros filtros, así como estos lentes, que te los colocas y te dice, bueno, la forma como tú ves la vida es esta. Por eso, todo lo que esté fuera de ahí está mal. Y por eso el ego es un juicio de valor y por eso el ego nos limita mentalmente a nosotros como personas a poder ver otras perspectivas de la vida, a poder conectarnos con otras personas y siempre lo que está afuera es lo que está mal y nosotros siempre estamos bien. Y nosotros siempre estamos bien puede ser de dos maneras. Puede ser nosotros siempre estamos bien porque somos mejores o nosotros siempre estamos bien porque somos inferiores. Porque esto es bastante importante. Normalmente la asociación que tenemos del ego es principalmente superior, ¿no? Esta persona cree que es superior a mí por cómo se expresa, por cómo habla, por cómo se maneja en su vida diaria, por todo, ¿no? La mirada, la energía que transmite, pero también ser ego, tener ego y tener primero al ego es lo contrario, es cuando nosotros directamente nos ponemos en posición de víctima y sacamos el drama directamente como nuestra primera carta sobre la manga en una discusión o en una situación de desacuerdo con otra persona, como una barrera de protección. Entonces, el ego se puede presentar de las dos maneras. Y esto es algo que es súper importante de entender, porque como ya les digo, lo primero que nosotros pensamos cuando una persona se refiere al ego es que es superior, pero resulta que cuando también estamos en posición de víctima, es cuando también estamos ejerciendo ego desde una posición de poder. Porque así como un niño pequeño puedo controlar lo que mi papá me da, lo que mi papá quiere, cuando lloro, cuando me enfado, cuando hago algún berrinche, etcétera. Pero lo más importante de esto y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que por más de que esto nos lleve hacia nuestro sistema de creencias o hacia nuestras sensaciones o emociones más instintivas, la realidad es que puede ser usado positivamente como un mecanismo de defensa positivo y también como un mecanismo de alarma ante situaciones que se presenten en nuestra vida. Por ejemplo, yo me imagino, Alejandra, que en algún momento de tu vida has tenido la necesidad de salir de tu zona de confort. Es decir, vamos a suponer, Alejandra es madre y en ese sentido se siente bien, es decir, tiene el dominio de su familia, etcétera, pero a veces cuando nos tenemos que enfrentar a una
amistad nueva o a una persona nueva o a un nuevo trabajo o a una nueva situación, un nuevo rol en la vida, resulta que nos tenemos que enfrentar con cosas con las que nosotros no estábamos acostumbrados. ¿Y qué es lo que priva allí siempre? Nuestro sistema de creencias. Si es, por ejemplo, asociado a el dinero, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el ego en cuanto al dinero? Para luego ir a lo que es más profundo. Pero, digamos, en cuanto al dinero, bueno, nosotros podemos tener la creencia que nuestra familia, nuestra historia, nuestra sociedad nos haya infundado. Y eso es lo que nosotros somos. Y por eso es que el ego está conectado con nuestra identidad. Porque es lo que te recuerda quién tú eres a nivel de tus creencias. A nivel de tus creencias de lo que viviste, a nivel de tus creencias de lo que vivió otra persona, porque nuestro subconsciente no sabe distinguir entre lo que me pasó a mí y lo que le está pasando al otro, sino que toda esa energía y toda esa data la absorbe y la procesa como si fuese propia, y por eso es que es tan importante tener en cuenta los medios de comunicación, lo que nosotros escuchamos, la música que escuchamos, las letras que escuchamos, los programas de televisión que vemos y que ven nuestros hijos, porque todo eso es material que nuestra mente consciente está captando, pero nuestro subconsciente, que es otra parte de nuestro cerebro, va archivando como en distintas carpetas, folders, y va guardando para poderlas activar cuando fuera necesario. Y un ejemplo clarito de eso es, por ejemplo, la enfermedad de una gripe. Es claro que si yo estornudo, hay otra persona que estornuda. Y no es porque tiene ganas de estornudar, es porque hay un mecanismo que ya se activa y en algún momento alguien dijo, si te estornuda una persona te contagias. Sí, por ahí te contagias literalmente, pero es algo todo que se maneja desde nuestro subconsciente. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si tienes en tu mente que recibiste creencias o que recibiste comentarios cuando eras niño, a veces inclusive en la barriga de nuestra madre, ni siquiera tenemos que tener plena conciencia nosotros, y eso también es una parte súper importante, el periodo prenatal, inclusive en ese periodo donde te daban distintos tipos de mensajes, por ejemplo, ser rico es malo, el trabajo duro, por ejemplo. La carencia. La creencia de la Exacto, abundancia y de la carencia. Y la carencia tiene que ver mucho o va mucho de la mano con el miedo. Totalmente. Si no trabajas duro, no vas a tener frutos. Esta familia siempre ha tenido carencias. Ser rico es malo. La abundancia es igual al dinero. Mientras más abundante soy, es porque más dinero tengo, más riqueza acumulo. Son todos. Inclusive la felicidad, tu felicidad como persona o lo que es tu éxito como persona va fijado a esas creencias que son las creencias del colectivo, ¿no? Son las creencias del colectivo que vienen desde, como te digo, desde nuestras raíces, desde nuestro inconsciente, desde nuestro clan, desde inclusive antes de que nosotros hubiésemos nacido, pero también y muchísimo más desde nuestro inconsciente y lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos transmite las otras personas fuera del lenguaje verbal. Todo eso se almacena en nuestro subconsciente y se vuelve una creencia que en este caso o en este momento puede ser limitante para que tú vuelvas a tu origen o para que tú salgas de tu zona de confort. Porque, ¿qué pasa? Te hago un paréntesis Entonces allí. Disculpa que te interrumpa, te hago un paréntesis allí que lo hablábamos nosotros con María hace unos días atrás, cuando hablamos de estas creencias, ¿no? De estas creencias del consciente y del subconsciente, cuando las del consciente vienen de ese colectivo, pero las subconscientes vienen del ser. Entonces, por eso a veces tenemos esas dualidades entre lo que sentimos y lo que queremos hacer, o lo que estamos haciendo y lo que pensamos. Entonces sentimos así como ese choque de titanes allí, ¿no? Que lo hablábamos la vez pasada. Y en el ego se manifiesta también, corrígeme si me equivoco, en esa vocecita interna que no se calla y que a veces nos confunde tanto, que era la que yo hacía referencia al principio, y que ha pasado a ser identificada como el adversario, ¿no? La que va adversando todas las ideas que tú vas teniendo y que se va accionando a través del miedo, ¿sí?
Bueno, vamos para allá, justo vamos para allá. Porque ¿qué pasa, Alejandra? Cuando nosotros somos chiquititos y nos dan toda esa información, nosotros no nos valemos por nosotros mismos. Y en ese momento el ego es chiquito, como nosotros. Nosotros lo usamos para algunas cosas, pero no lo necesitamos en mayor cantidad, más que para solicitar atención, para querer amor, pero no para el resto de nuestras cosas en la vida. Pero esas cosas se van sumando a ese archivador que se Ujú. cierra y se queda ahí guardado hasta que las situaciones aparecen en nuestra vida para mejorar. ¿Por qué? Porque como te decía, esto es un camino de aprendizaje. Entonces, si tú tienes una creencia limitante acerca del dinero, en tu vida se van a presentar situaciones y personas que te impidan o que te muestren eso que tú no estás queriendo ver de ti. Entonces te van a presentar personas que tienen muchísimo dinero y ahí va a estar tu ego para decirte, no, lo que pasa es que esa persona es negativa porque tú eres bueno porque ser rico es malo. Y así va. O por ejemplo, es que Salada tú eso. no puedes alcanzar eso que tiene esa persona porque tú no trabajaste lo suficiente, porque te falta trabajar más. Entonces nos sobreesforzamos, nos sobreexigimos cuando O en Andrea, realidad la riqueza no tiene que ver con eso. es correcto. O Andrea, el merecimiento. Mira, que es es una de las cosas súper importantes que nos sabotea la existencia constantemente, el merecimiento. Y está muy atado también a las creencias y a lo que es el ego. Constantemente, no me Claro merezco que esto, sí. a ti te va bien y a mí me va mal porque yo no me lo merezco, y empezamos con esa cantidad de autoflagelación que, wow, lo que nos va dejando son frustraciones, insatisfacciones, amargura, y entonces ahí vamos cayendo en ansiedades, vamos cayendo en angustias sin ninguna necesidad porque simplemente no estamos controlando nuestros pensamientos que van llevando al ego. Y sobre todo que tal vez en algún momento esa creencia tuvo sentido, tal vez esa creencia dentro de tu núcleo familiar, mamá, papá, abuelo, tuvo sentido, dio sentido a la familia, al curso de la familia, pero Correcto, hoy ya no te sirve. exacto. Hoy ya tú necesitas reconocer, sentarte, ok, vamos a hablar aquí, el ego y tú, que no es diferente a ti, pero como esto es un mundo dual y una tercera dimensión en la que tenemos un cuerpo y una forma, necesitamos poner un tú y un yo para poder nuestra mente racional entenderlo, pero va mucho más allá de eso, porque es simplemente una parte de nosotros más, una parte más de nosotros y de otro Ujú. de nuestro cuerpo. Entonces, sentarnos con nuestro ego y decirle, mire, entiendo esta situación, entiendo y agradezco la alarma que me estás indicando, pero esta creencia que yo tengo ya no da para más, yo me voy a arriesgar porque sé que esto es lo correcto y porque me va a ayudar en mi camino de aprendizaje. Y una vez que tú haces esto, el ego no se vuelve un adversario ni un monstruo, no crece de esa forma, sino que se va educando y se vuelve un aliado, se vuelve una herramienta que te va a ayudar y que va a estar contigo codo a codo en ese tipo de situaciones en las que tú tienes que prender la alarma, porque existen y van a seguir existiendo siempre situaciones en las que tú tienes que prender la alarma, porque de eso se trata, o sea, estás aquí Podemos ponerle para un ver ejemplo. cuáles son tus creencias limitantes. Eso es Claro que correcto. sí, Qué cuéntame, bonito. me Le encantan los ejemplos. vamos a poner un ejemplo, como un partido de fútbol. Nosotros hoy le pedimos a Dios que la Vino Tinto gane siempre. Y ay, chéverísimo, la Vino Tinto ganó hoy, bien, celebramos, y gana mañana y gana pasado. Ya llega un momento en que ya la emoción se pasa, porque ya no hay un adversario, ya no hay algo que nos ayude a darle el sazón de competencia y de realización para cuando tomamos decisiones, para tomar las decisiones dentro de ese libre albedrío que tenemos y todo lo demás. Entonces ya se va perdiendo como esa, y ahí es donde entra el papel del ego y cuando lo educamos para que funcione de una manera buena. Siempre mantenernos activos, siempre mantenernos activados en el crecer constante de lo que es la sobrevivencia en este juego de la vida. ¿Es algo así? Total. Es decir, todas esas situaciones en las que nosotros tenemos perspectivas de ello y luego ya no son suficientes para lo que tenemos por delante en ese camino de vida, son creencias que no somos nosotros
mismos. Sí somos nosotros mismos, porque nosotros, como te dije al principio, nos construimos de nuestro cuerpo, pero también de nuestra historia, y también de nuestras experiencias y las experiencias de los demás y lo que hayamos visto y vivido. Eso es cierto, pero la realidad es que nosotros, además de ser una máscara, además de yo ser Andrea Urbano, además de yo ser esposa, además de yo ser hija, hermana, yo soy un ser que va mucho más allá de todas esas creencias y de todas esas máscaras que nos ponemos simplemente para poder sobrevivir, para poder vivir y sobrevivir en este mundo que es tan convulso hoy en día. Nosotros somos mucho más que eso, y el hecho de que nos podamos acercar a una perspectiva que sea diferente y que me genere a mí incomodidad, reacciona con el ego de forma negativa para decirme, no, bueno, esto no eres tú, esto no está bien. Siempre esa es la respuesta, esto no eres tú, esto no está bien. Pero la realidad es que mientras más nos acerquemos a esas situaciones de incomodidad, es donde más nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Porque así como ese dicho, ya lo que es cliché, que cuando dicen que apuntas a una persona, los otros tres dedos apuntan hacia ti, la realidad es que cada vez que tú hablas de una situación incómoda, estás hablando de tu perspectiva de esa situación y no de la situación en sí, lo cual termina hablando más de ti que de la otra persona. Termina hablando más de lo que a ti te está haciendo sentir esa situación, persona, que lo que es esa persona en realidad. Porque como te dije, nos estamos poniendo nuestros lentes del ego que no se van a ir jamás porque simplemente es una parte nuestra. Entonces, bueno, a nivel de la abundancia es eso, a nivel de la abundancia suelen haber muchísimas creencias que son limitantes porque, digamos, vamos evolucionando y nos vamos dando cuenta que, bueno, que lo que para hace 3 generaciones era necesitas trabajar duro para poder conseguir las cosas, pues hoy en día ya resulta que los negocios están cambiando, que la forma de ver la vida está cambiando y que a veces ya trabajar duro no es lo que se necesita para tener éxito, sino que está conectado con otras cosas. Y en la medida que nosotros nos conectemos con nuestra propia espiritualidad, vamos a poder conectarnos con nuestro universo, sea como sea que le llame, se llame Dios, se llame el nombre que le quieras poner, universo, no me meto en tema de religiones, perdón. Pero mientras más nos acercamos a eso, más nos vamos a poder conectar con nuestra fuente infinita de abundancia, que es nuestra divinidad y que está aquí porque simplemente tenemos el derecho de ser, simplemente por el hecho de ser. Y a partir de allí podemos hablar 1000 cosas, podemos poner una creencia sobre la otra y terminar con un molde de una persona, pero la realidad es que dentro de cada uno de nosotros hay una partícula de divinidad que está ahí para ser. Y luego el ego está como una herramienta que nos va a ayudar a poder avanzar en ese proceso con esas alarmas que son necesarias, como te digo, en este mundo de creencias y de dualidad, pero que en realidad lo más importante es la conexión que nosotros tengamos con nosotros mismos. Entonces, por un lado, es importante tener la honestidad, y con esto me gustaría que se quede la gente, porque es difícil a veces ser honesto. No es lo mismo honestidad que sinceridad. Sinceridad habla más de, bueno, esto es lo que veo, soy objetiva, trato de ser lo más objetiva posible con esto y lo expreso. Pero la honestidad va más allá porque nos ayuda a conectarnos con esa sensación de incomodidad. Y vamos otra vez a ese punto, porque tú me comentabas que en tu cuenta la mayoría de los mensajes o de las personas que se acercan son personas que por ahí están teniendo algún tipo de problema personal, emocional, físico, etcétera, y tú lo que quieres es nada, darle todos estos mensajes para que podamos seguir creciendo, tanto tus seguidores como tú misma, yo misma y el resto de todas las personas. Y es así, tal cual. Entonces, en ese tipo de situaciones donde tú estás incómodo, es necesario ser honesto, porque esas creencias de vuelta son las que nos están limitando. Por ejemplo, es que yo no me puedo ir de viaje, quiero irme de viaje y no puedo, ¿no? Esto no parecería que estuviera el ego allí, simplemente me quiero ir de viaje, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno,
es que yo soy madre y mi hijo no lo puedo dejar solo, porque ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a ayudar a hacer sus cosas? Ok, pero ¿qué edad tiene tu hijo, Andrea? Bueno, tiene 35 años, pero bueno, lo que pasa es que a él le cuesta un poco, y son ese tipo de cosas. Entonces, Sí. la honestidad pasa por el hecho de decir, ok, bueno, esta es la situación, trato de ser lo más objetiva posible, soy sincera conmigo misma y digo, bueno, esto podría ser mejor. Es decir, no es que mi hijo se vaya de la casa, pero sí puedo darme el permiso de hacer eso. Entonces, bueno, la vida te pone estas situaciones y te dice, bueno, entonces vamos a hacer que tu hijo se vaya de la casa. Y entonces, ¿qué sucede? No, pero ¿cómo se va a ir de mi casa? Entonces ahora no me voy de viaje porque se fue con la chica aquella y esa no la soporto. Entonces, ¿ves? Es una creencia sobre la otra en que nosotros mismos nos vamos envolviendo para no poder mirar hacia nosotros mismos, para Y no eso es poder quitarnos esa... excusa. Nos vamos llenando de excusas No, para no ir avanzando, ¿no? no lo veo como una excusa, pero sí como un mecanismo para nosotros podernos defender. La verdad es que, mira, hay que ser muy valiente para enfrentarse al ego. Y siempre, como te decía, lo ven como algo negativo, pero no es por eso que hay que ser valiente, sino porque hay que reconocer que el ego es parte nuestra. Y cuando tú reconoces que algo que es incómodo para ti es parte tuya, eres tú, es tu Ujú. responsabilidad, entonces se acaban los culpables. Y Es entonces correcto. decimos, bueno, y entonces ahora ¿a quién le echamos la culpa? Si ya no existe un afuera, si ya no Andrea, existe un otro al que lo voy a culpar. y Andrea, hay muchas maneras también que dicen que donde hay sufrimiento, hay ego. Porque si estás desde el ser, todo es abundancia, todo es desde un punto de vista positivo, todo es fluido. Pero cuando estás en un sufrimiento, en una constante diatriba ahí contigo misma, estás trabajando o estás hablando desde el ego, ¿no? Sabes que yo justamente esta semana estuve hablando con uno de mis seguidores, porque la verdad es que me dan mucho feedback y son abiertos y tienen confianza y me dicen cosas y que me gustan, ¿no? Porque de eso se trata. Claro. Entonces yo había colocado una frase que decía, lucho todos los días por tener la mejor versión de mí misma. Y Ok, mi seguidor decía, me parece que esa palabra no es la correcta, porque luchar significa que estás reaccionando, que estás actuando de forma negativa, que estás, digamos, sí, o sea, como en diatriba con la sacrificada, otra persona. Claro, y que puedes utilizar una palabra que sea mucho más positiva. exacto. Ok, ok. Ser espiritual no es estar bien, fluido, perfecto las 24 horas. No, Es correcto. no es eso. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí no hablamos de que tenemos que estar en un estado zen y estar en perfecta conexión con el universo las 24 horas del día, porque ni la persona más iluminada del universo lo realiza así, porque de eso no se trata la vida. Es correcto. Entonces, no es que, bueno, si hay ego, entonces hay sufrimiento y yo me siento mal, y si no hay ego, entonces tengo que estar bien. Y cuando yo no estoy bien, entonces estoy haciéndome estas autocorrecciones en la mente porque cuando algo pasa, no, aquí hay ego. No, no se trata de eso, no. Es así. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, es diferente al dolor, pero el dolor existe y las situaciones difíciles de la vida existen, que están Correcto. ahí por una razón, porque nos van a enseñar a aprender, porque hay algún mensaje allí, porque está aprendiendo más el otro que yo, porque eso es súper importante. El hecho, cuando hay una situación donde hay dos o más, por ejemplo, una situación de pareja, en la que esto nos está enseñando algo, el hecho de que yo me pueda correr del lugar y decir, esto le está enseñando algo a él y no es tanto que tiene que ver conmigo, sino que el protagonista en este momento es el otro y también darle el protagonismo al otro y dejarlo que sea y que viva su proceso. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, uno, me corro de este lugar y dos, entiendo que también existen momentos difíciles, pero que no estoy en sufrimiento, eso cambia, el ego se aparta, porque lo que sí nos realiza el ego, o lo que sí está constantemente el ego haciendo, es ponernos en una posición de víctima y de sufrimiento. Entonces, cuando hay algo que me genera dolor, yo necesito esa herida que tenemos todos,
distintas, porque tenemos heridas, porque la vida tiene heridas y nos muestra a nosotros esas heridas, como te decía, nos va a mostrar a nosotros esas situaciones de nosotros mismos que tenemos que mejorar y se van a aparecer personas y situaciones, etcétera. Entonces, el ego cuando esta herida aparezca, el ego me la va a mostrar más grande de lo que es, me la va a exagerar, me va a decir, ves, te va a meter ahí el dedo en la llaga y te va a decir, ves, por esto es que tú tienes que ser así, por esto es que esta creencia está correcta, por esto es que te estoy validando que esta es tu zona de confort y que de aquí no tienes que salir, porque el ego te lleva a esa sensación de seguridad, a eso que tú dices, bueno, acá yo me siento bien, como cuando éramos niños. Te protege del sufrimiento, busca protegerte del sufrimiento, ¿no? Busca protegerte del sufrimiento, totalmente, pero lo realiza como no está educado, haciéndote sufrir más, para que te des cuenta de que ahí es donde estás sufriendo. Exacto, porque lo hace a través del miedo. Ahí es donde estás sufriendo. Y entendiendo también que al ego no le gusta el cambio. Al ego le gustan Hay gente que no, sí. Puras, tener todo seguro y a la mano. Por eso no le gustan los cambios. No le gustan los cambios. Y también hay personas que no les gustan los cambios. Y está bien. O sea, si tú te sientes bien en la situación en la que estás, tampoco, y esto es importante, un mensaje para personas que por ahí dicen, bueno, pero yo me siento bien en la situación en la que estoy, no necesito ni salir de mi zona de confort, o sea, voy a trabajar todos los días, tengo una familia estable, la verdad es que me siento bien. Bueno, Andrea, te cuento. Te cuento que yo soy un ejemplo. Yo durante toda mi vida, yo me resistía muchísimo a los cambios, muchísimo. Y yo recuerdo que tuve una pareja que me decía, tú tienes que tratar de ser un poco más flexible en los cambios, porque la vida es un constante cambio. La vida es un constante cambio y uno tiene que ir evolucionando con eso y quizás no lo asimilas ahorita, pero en algún momento tienes que sentarte, respirar profundo y tienes que asimilarlo porque es parte de la misma vida el cambiar. Y yo me resistía muchísimo y sufrí muchísimo por eso. Porque definitivamente, bien dicen, ¿no? Lo que resiste, ¿cómo es? Lo que resiste, persiste. Entonces me resistía a esos cambios y esos cambios persistían y tenía que aceptarlo. Y esa es una de las invitaciones también que hago porque lo hacía mucho desde el ego, lo hacía mucho desde el que yo no necesito cambiar eso, yo no necesito adaptarme a eso y lo dejo así, buscaba esas excusas que te estaba diciendo en un principio y por eso las llamaba excusas, porque empezaba a decirme, a tratar de convencerme, de autoconvencerme el por qué no debía realizar lo que tenía que realizar y que a la larga terminaba realizando. Después de mucho sufrimiento, después de muchos golpes y después de muchas lágrimas y después de mucho renegar, igualito terminaba. Y bueno, gracias a Dios he aprendido. He aprendido la lección. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, para eso estamos, pero ¿sabes qué? Hay algo importante que te quiero decir en ese relato que me comentabas. Dígame. Y es esto del volver, esto de la repetición, porque a veces nos genera frustración cuando estamos en un proceso y hay un patrón que se presenta y volvemos a caer en la misma situación. Tengo que volver, esto me genera frustración. También, no tanto que tiene que ver con el ego, pero sí con lo que acabas de decir. Y yo creo que volver a hacer las cosas es súper importante porque terminas nunca siendo el mismo. Es como ese dicho de nadie se baña en el mismo río dos veces, porque el agua siempre está corriendo, el agua nunca es la misma. Correcto. Entonces, cuando uno vuelve, nunca es el mismo. Cuando uno vuelve, el que se va nunca es el que vuelve porque siempre viene con un aprendizaje nuevo. Correcto. Entonces, volver o reincidir en algo, aunque distinto es cuando no estás pudiendo superarlo, pero distinto es cuando estás volviendo porque simplemente tienes que vivir esa situación porque hay algo de ello que no comprendiste al 100% y es una forma de avanzar. Volver también es una forma de avanzar, siempre que tú veas el camino como un camino y no como un punto de llegada, porque muchas veces en el punto de llegada uno termina no llegando nunca, sino que te vas hacia otro lado, ¿sí? En el mismo camino. Pero lo importante es el camino que transitaste y saber que lo hiciste porque, bueno, te vas con todo ese aprendizaje. Así que creo que volver es buenísimo
para muchas personas, pero No, también sé que, sí, pero sí. también sé que, y también quiero contarles o que sepan que cuando uno se presenta una situación que es incómoda y simplemente miraste para otro lado y te vuelve a pasar la situación, sea una pareja, sea un jefe en el trabajo, que a mí me ha pasado, que tuve un jefe con unas características y tuve un segundo jefe con las mismas características. Hay algo allí que necesitaba ver, hay algo allí que me estaba hablando y que yo no podía ver o no quería ver de mí misma. Yo estaba en una posición de inferioridad, el ego estaba actuando allí, no es porque mi figura de autoridad, en este caso que es otra creencia, así como la abundancia, autoridad es otro tipo de creencia, y nada, lo volví a repetir, pero por supuesto que cuando lo repetí la segunda vez, lo hice con el aprendizaje de la primera y no era la misma. Yo no era la misma, la situación no era la misma, la persona no era la misma y pude enriquecerme muchísimo más de todo ello, avanzar muchísimo más aunque estuviera volviendo. Y hoy en día, con este segundo jefe que tuve, que tenía las mismas características del primero, soy súper amiga y lo entendí desde otra perspectiva. Entonces, es buenísimo también encontrarte y seguirte enriqueciendo con ese tipo de situaciones. Porque el ego también nos muestra eso, recuerda, el ego nos muestra eso. Cuando tuve que volver porque me estaba volviendo a encontrar con esas situaciones. No, vamos a ver también desde el otro lado. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo por eso o no hiciste nada? Es Porque si no correcto. hiciste nada por eso, si no hiciste nada por eso, ahí hay un problema porque no nos estamos moviendo. Si Andrea, yo veo que hay un patrón, pero a veces también sí, estamos tan distraídos, a veces estamos tan en el pasado o estamos tan en el futuro, estamos tan distraídos que no estamos en este presente, conectados con nuestro presente, que no nos damos cuenta de lo que está pasando y no nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones. totalmente, totalmente. Bueno, yo hace algún tiempo no lo registraba tampoco, pero sí, en este viaje de autoconocimiento es increíble. Mi mente, soy una persona que piensa mucho, entonces siempre estoy en algunos casos sobrepensando las cosas, pero siempre estoy tratando de como ver esos patrones y los registro muy fácilmente, entonces cuando se presentan veo con claridad que estoy buscando eso. O sea por ejemplo energía, porque por ejemplo yo, algo que no sabías de mí, es que además de todo lo que hago, me gusta la astrología y hago astrología de hobby. Entonces se me presentan personas con cierta energía y cuando voy ahí me doy cuenta que estoy buscando esa energía y esa persona también me estaba buscando a mí. Pero por la dinámica del día a día no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta de qué es lo que estaba pasando, sino simplemente decimos, no, bueno, hay una persona que me cayó mal o que me cayó bien, etcétera. Bueno, es importante, es súper importante reconocer todas estas situaciones o el día a día. Hazlo como un ejercicio, un solo día que lo hagas. No hace falta que lo hagas 20 años, un hábito para siempre, no. Comienza con un día y ver si tiene alguna respuesta. Desde que te paras hasta que te acuestas, registra las situaciones que te van pasando. Por ejemplo, algo que es verídico en mí, y no sé si a alguien más le pasa, pero a mí me pasa y me pasa todo el tiempo. Cuando yo estoy en una situación de trabajo y estoy estresada, porque siempre he trabajado con muchos clientes, o sea, siempre he estado en el área de atención al cliente y el servicio, etcétera. Entonces, cuando estoy en una situación tensa con el cliente, por teléfono o lo que sea, la computadora no funciona. La computadora se apaga, el teléfono no funciona, le doy al teclado y se escribe cualquier cosa. Bueno, esa es la energía que tú estás moviendo y no es que estás cargada por la energía de la computadora. No, tú estás cargando la computadora con tu energía, pero no lo registras porque la vorágine del día a día nos va llevando cada vez a hacer menos, no a sentir menos, sino a hacer. Y lo más para mí, lo más doloroso que puede haber es serse desleal a uno mismo. Uno puede a veces como tener una creencia, saber que esa creencia ya no va más y sin embargo seguir con la creencia porque todavía tienes como la esperanza de que sí, de que me dijeron la verdad, de que yo confío en eso y de que quiero seguir confiando en esa situación de mi zona de confort y en ese ego, ¿sí? Pero cuando tú definitivamente te das cuenta que esa creencia ya no va más, que eso ya no va más contigo, que eso ya no es más parte de tu ser y tú sigues en esa situación, el dolor es inmenso y es profundo y nada más lo sientes tú, no lo siente más nadie, porque nadie más lo va a sentir, porque no hay más Así nadie es, más que esté dentro de ti más que tú. Y sobre todo que eres tú el que va a estar contigo el resto de tu vida. es Entonces, correcto. ¿cómo es que nadie más lo va a sentir y tú no le vas a prestar atención a eso? Yo lo veo todo el tiempo. Entonces te digo,
presta atención un día, el día que tú quieras, tal vez mañana no porque es viernes y da pereza, pero el lunes que viene y registra todas las actividades que realices en el día. Ve si alguna tiene conexión, si hay alguna energía que tú sientes que se está moviendo, si por ahí te vististe de un color hoy en día, y el ego va ligado exactamente a eso y a esa energía que tenemos todos para poder seguir avanzando en nuestro proceso evolutivo. Ale, volviste, qué bueno. Me disculpo si tengo una falla acá con el internet y creo que estoy en intermitente. Parezco un arbolito de Navidad intermitente, Andrea. No, Pero no te no, aquí estamos, preocupes. aquí Me estamos. preocupaba que no te pudieras conectar de vuelta por si acaso no quedaba grabado, etcétera. Pero nada, ya estás aquí, así que sí No, se va a no. poder si todo Sí, sale ay, bien. no, de verdad le pido Estaba, disculpas, Andrea, pero bueno, estas no, son en vivo. estaba conversando con las personas que nos habían escrito. eh, Agregarle un poquito más de picante a la cosa, perciban también si ven algún tipo de perspectiva sobre alguna situación. Por ejemplo, me encontré a alguien que sentí una vibra incómoda, bueno, piensa si tiene que ver con alguna creencia que has tenido, qué es lo que piensas acerca de esa persona, de esa figura, sea un jefe, sea mi hijo, sea mi esposo, mi vecino, etcétera, y ve reencontrándote con esas creencias que tienes, ve anotándolas, y así vas a poder en cuando se presente, en cuanto se presente, porque se va a presentar esa situación de vuelta, volver a repasar esa creencia y replanteártelo. Porque en la primera oportunidad
siempre reaccionamos, ¿sí? Por ejemplo, es que mi vecino me puso algo en el medio del pasillo y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque él tiene que tener su espacio y su espacio comienza donde termina el mío. Ya, listo, esa es la creencia. Su espacio comienza donde termina el mío. Entonces, tal vez la próxima vez yo diga, bueno, en vez de yo reaccionar así, puedo hablar con el vecino y decirle y plantearle al vecino que lo ponga en otro lado, porque tal vez no sabía que estaba ahí, en vez de reaccionar directamente con el vecino y decirle, ¿por qué tú pusiste eso allí? Bueno, ahí es donde el ego va actuando y nos va diciendo, bueno, esta es tu creencia, actúa así, y nosotros vamos actuando así en coincidencia. Pero si nosotros estamos despiertos, estamos conscientes y vamos registrando esos patrones, vamos a poder ir teniendo una respuesta ante esas situaciones que sea diferente. O por lo menos registrarla. Una vez que las registremos, vamos a poder como hacer ese stop y parar en el medio de la situación. Imagínate que tú estás con una discusión con tu pareja y justo antes de que tú le digas a tu pareja y explotes, hagas un stop y digas, ok, estoy rebobinando, ok, está la creencia de todo lo que está pasando, ya yo sé por qué lo está haciendo, ya lo hemos visto 1000 veces, vale la pena que yo haga esto, y tu ego va a estar ahí diciéndote, tocándote la puerta, diciéndote, este es el momento de que reafirmes tu superioridad, o tu identidad, de que tú eres el que manda, o de que tú eres la que manda, o de que esto es lo que está bien, y tú, que tengas la posibilidad de pararte y decir, no, ya va, pero mi relación va más allá de esta situación. Yo entiendo que la persona es así y yo la acepto con sus luces y con sus sombras y con sus virtudes y con sus defectos. Y yo entiendo que esto es algo que es negociable, no es un no negociable, porque si es un no negociable es otra cosa, Es otra porque es cosa. parte de mi esencia y no lo discuto. Pero si es un no negociable, ok. Entonces, bueno, salgamos así de mi zona de confort a ver qué pasa. Y tal vez lo disfruto, tal vez me va bien, o tal vez me doy cuenta de que esa situación era mejor evitarla, porque además de todo la persona no cambió, o porque además de todo yo la quiero más de lo que odio esa situación que pasó, etcétera. ¿Me explico? Entonces, nada, de eso es un poco la dinámica que tendríamos que llevar en nuestro día a día, por supuesto. Sí, y convertirnos en unos autoobservadores, que es súper importante y es una invitación que quiero hacerles. Bueno, siempre, cada vez que hago mis en vivo o cuando doy mis mensajes, siempre trato de hacerles llegar el detenernos. A veces tenemos que detenernos, respirar profundo, no ser tan reactivos, no ser tan... Las respuestas no todas tienen que ser inmediatas, no siempre tenemos que tener una respuesta para todos. A veces inclusive el silencio es la mejor respuesta para todos y así vamos controlando. Ya nos estamos dando cuenta que eso es aprender a controlar nuestro ego. Cuando nosotros nos convertimos en nuestros propios observadores, nosotros podemos pensar, bueno, voy a hacer una dieta y no tengo que comer ciertos alimentos y otros no. Pero de repente, bueno, me provocó pues comerme ese chocolatico, me provocó comerme ese observador empieza a decir, ajá, si estás haciendo una dieta y si tengo un compromiso contigo, ¿por qué ahora la quieres romper y te quieres comer un chocolate si sabes que eso te hace daño? Y ser ese observador, yo siento, Andrea, que es algo así como cuando nosotros le damos un consejo a un amigo. Y resulta que ese consejo, cuando nosotros mismos nos estamos escuchando, nos damos cuenta que ese consejo nos sirve para nosotros también. Entonces, es perfecto, es maravilloso detenernos, hacer una pausa y convertirnos en nuestros propios observadores, estar pendientes de nosotros y decir, y hablar con nosotros mismos, hacernos esas pequeñas preguntas de por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy reaccionando de esa manera, por qué me entra esa soberbia. Fíjate que el ego, hay muchos egos. Está el ego físico, está el ego intelectual, está el ego emocional y está el ego espiritual. ¿Sí nos puedes desglosar un poquito de lo que son esos egos? Claro, como en el momento que se te cortó un momentito el live, les estaba contando porque me decían esta pregunta, fue a partir de esta pregunta, dice, entonces el ego va ligado a la energía, y yo les decía que claramente es así. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros somos energía. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un cuerpo físico, sí, estamos en un cuerpo físico, pero la realidad es que estamos en una tercera dimensión y por eso necesitamos un cuerpo, porque necesitamos un espacio y un tiempo y una forma para poder existir. Pero es así como el ventilador.
las dimensiones yo las veo como el ventilador. Cuando el ventilador está dando vueltas muy, muy rápido, tú dejas de ver las aspas. Y eso significa que está vibrando más alta la energía. Cuando la energía se ralentiza, se pone más lenta, entonces empiezas a ver las aspas, la energía se condensa y eso es lo que es algo físico. Pero nosotros, aparte de ser este cuerpo físico, también tenemos otros cuerpos que sobresalen de nosotros, pero que están allí y que no los vemos, pero que están presentes. Entonces, el ego principalmente está aquí en el tercer chakra, en la boca del estómago. Yo no me ven ahora, pero ustedes lo saben, acá debajo del abdomen, acá, y surge básicamente cuando, por ejemplo, una situación difícil o incómoda, algo que nos sorprende, que nos dificulta la vida, es lo que pasa es como un pinchazo en el estómago, o tal vez sientes como que te cruzas de brazos cuando estás enojado o cuando estás como, esto no lo acepto, ¿sí? Este es el lenguaje que tiene el ser humano y esto es una actitud de ego también. Si es muy, muy fuerte, te está tocando mucho la puerta al ego, lo que está pasando, lo estás viendo muy claramente, también cruzas tus piernas o te pones aquí en posición de jarra, y esto es todo relacionado con esta zona, ¿sí? Del tercer chakra y de la boca del estómago, porque ahí es donde se manifiesta el ego. Tanto nuestro cuerpo físico se manifiesta aquí como nuestro cuerpo emocional, porque de allí viene. Entonces, cuando emocionalmente tenemos alguna situación como esa, se emana la energía de allí, y espiritualmente lo mismo. Cuando nosotros tenemos algún bloqueo emocional, físico, relativo al ego, relativo al vínculo con otras personas, trabajamos este chakra directamente del abdomen para poder nosotros abrirnos hacia otras personas, hacia otras situaciones, nuestras perspectivas y nuestra mente. Pero si lo dices a nivel mental, entonces sí, el ego a nivel intelectual aplica mucho sobre la meritocracia, sobre el tipo de creencia, sobre la superioridad, sobre el síndrome, el síndrome de inferioridad. Todas están en el medio y son, digamos, situaciones mentales que se presentan y son como trampas que nos utilizan, o otros bracitos. Yo veo como el ego como un pulpito que tiene muchos bracitos, y cada uno de ellos, de esos brazos, es una herramienta que tiene para podernos hacer saber que está presente. Entonces, a nivel intelectual es muy claro, porque nos dice, bueno, nada, necesitas tener este tipo de carrera para poder ejercer esta profesión, o necesitas tener este tipo de conocimiento para poderle hablar a una persona al respecto de esto. Pero si hablas entonces a nivel intelectual, y si hablas a nivel emocional, lo mismo. Cuando nosotros estamos en la presencia del ego, tenemos o una situación emocional que nos está avasallando, o una actitud emocional que nos está avasallando. Y eso implica que tú, por ejemplo, estés en una posición de víctima en la que tú ejerzas poder ante el otro a través de el llanto, a través de la desaprobación, a través del rechazo, a través de la violencia o la superioridad al otro, ¿sí? Pero lo más duro es hacia nosotros mismos, porque allí ya el ego está actuando directamente con nosotros. O sea, para mí la relación con el ego tiene más que ver con nosotros mismos que con el otro. Aunque lo que se ve hacia afuera, aunque el ego siempre está presente hacia afuera, y este es un mundo en el que nos habla mucho de la afuera, para mí la relación o la dificultad que tienes más dura con el ego es la que tienes hacia adentro y se vive a nivel emocional. Y a nivel espiritual, este es súper importante porque tiene que ver con esa situación del yo ya. Esa situación de que yo ya alcancé la iluminación. Sí, Yo ya exacto. alcancé el último estado de la meditación. Andrea, se escucha muchísimo. Yo vibro a otro nivel. Ya yo estoy vibrando a otro nivel. O sea, Jesús y tú, pues. De verdad sí, es impresionante cuando te hacen esos comentarios que ya están manifestando ego por todos lados. Ya nada más cuando escuchas eso, tú dices, esta persona está hablando a través del ego. Y el ego funciona a través de esa evasión de tu presente, de tu vida, y te lleva como consecuencia a los excesos
dentro de esa evasión, personas que duermen mucho, personas que utilizan droga, personas que utilizan como la anestesia para no ver un poco su realidad. Entonces, yo me gustaría ya para ir cerrando, para ir antes que se nos vuelva a caer la señal nuevamente, retomemos un poquito que el ego es un constante en nosotros, es parte de nosotros. Tenemos que aprender a educarlo, tenemos que aprender a vivir con él, tenemos que aprender a sobrellevarlo. Nos ha servido la historia, comprueba que el ego ha sido una de las cosas que ha activado al ser humano para la sobrevivencia en este mundo de dualidades donde existen las cosas buenas, existen las cosas malas, existe la luz y existen las zonas donde no hay luz. El ego nos ayuda a accionarnos en este aspecto, pero tenemos que ver también que esa parte buena muy rápidamente se puede convertir en algo no tan bueno y puede accionarse a algo no tan bueno y puede llevarnos a muchas dudas, a muchas intrigas, a muchas contrariedades de nosotros mismos afectando nuestras emociones. Tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes egos, que está el ego físico, que es lo que nos acaba de hablar Andrea, está el ego físico, el ego intelectual, y ese ego físico también tiene mucho que ver con el que yo soy más bonito que tú, o al contrario, tú eres tan linda y yo soy tan fea, tú eres tan flaca y yo soy tan gorda, o yo soy tan linda y tú, y entonces entramos como en esas dualidades, eso es como lo más común, ¿no? Cuando entramos también con la eterna comparación, porque al ego le encanta estarse comparando constantemente también, para ver o qué tan buenos y superiores somos ante otras personas, o qué tan poquito, qué tan nada somos ante otras personas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Convertirnos en unos observadores constantes de esos pensamientos para ver a qué nos está llamando el ego, a qué nos está afectando el ego y empezar a trabajar en ellos. Es más o menos el resumen que puedo ir haciendo. Andrea. Sí, es un tema un poco largo porque Sí, tiene como muchas maneras de llegar al mismo punto, pero sí, está perfecto y pues nada, es un trabajo constante y un amigo de todos los días con el que nada, tienes que estar ahí a la par para poder seguir avanzando y bueno, creo que de eso se trata la vida, si no, no tendría sentido, si ya todos estuviéramos iluminados y ya tuviéramos todos es correcto. perfectos, pues nada, habría que pasar a otro nivel, pero no es así, entonces tenemos toda una eternidad para seguir trabajando en ello. Y lo importante es no llenarnos de frustraciones. Lo que no pudimos lograr hoy, seguramente lo vamos a poder lograr mañana. Esto es así como tener una vasijita e irla llenando de granito de arena en granito de arena. Yo sé que, mira, y lo digo por experiencia propia, Andrea, a mí me encantarían cambios. Yo a veces he querido cambios, pero así, como te los ofrecen en esas propagandas donde dicen que todo va a ser un cambio milagroso y que va a venir, o sea, luego entendí que eso no va a pasar, que si nosotros no tenemos paciencia, los cambios no van a llegar. Más bien vamos a incurrir en el mismo error y vamos a estar así como la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y la idea no es esa, la idea es que nos detengamos, respiremos, mire, aquí estamos para aprender, aquí estamos para crecer. Andrea y yo, bajo nuestras experiencias personales, hoy hemos compartido estos puntos de vista y hemos querido compartir con ustedes lo que es el ego, lo que hemos aprendido en nuestras vidas teóricamente, lo que es el ego. No es fácil, las cosas de la vida, los cambios, y menos cuando estamos tan llenos de creencias que ya están fijadas en nosotros, pero eso se puede desaprender y podemos volver a aprender. La edad, eso no tiene nada que ver, podemos tener la edad que sea, lo que tenemos que tener son las ganas de querer hacer ese cambio positivo, de poder tener el autocontrol, de tener nosotros el control de nuestras emociones, de nuestro ego, y poderlas transformar, todos esos pensamientos negativos, poderlos transformar en pensamientos positivos. ¿Sí? Buenísimo, vale, muchísimas gracias entonces y ese cierre lo diste espectacular, yo encantada de conversar contigo, la verdad es que nada, la pasé muy bien, estoy empezando en esto, pero nada, creo que está buenísimo, empezando en esto de las redes sociales, no del tema, pero sí creo que está buenísimo la iniciativa que tienes todo el tiempo de conversar con personas diferentes, que tengan distintas perspectivas y que puedan seguir aportando conocimiento a la comunidad que poco a poco vas a ir teniendo, que
que seguro que sí. Y pues nada, muchísimo éxito y a todas las personas que se pudieron conectar y que lo van a volver a ver o lo van a ver luego, nada, que puedan poner en práctica lo que aprendimos, así sea una partecita pequeña, porque evidentemente que toda la información no la van a poder aprender con H en un solo día o en un solo momento, pero nada, esto es un camino. Y más que allá que donde puedas llegar, lo importante es todo el recorrido que tengas, porque no termina nunca, termina cuando nos vamos de este mundo ya. Sí, yo estoy segura que si nosotros retomamos el tema más adelante, créeme que le vamos a ir agregando muchas cosas y vamos a hacer el programa, o sea, nuevamente, como que si fuera la primera vez. Porque cuando nosotros, mira, las cosas que nos enriquecen a nosotros como seres humanos desde el alma, son infinitas. De verdad que son infinitas y son maravillosas. Por eso es que no desistamos. No desistamos, sigamos creciendo, sigamos adelante, lo estamos haciendo bien. Hay que convencerse todos los días, lo estamos haciendo bien porque estamos buscando las herramientas y eso es lo más importante. Aquí Andrea y yo nos dijimos verdades absolutas y que porque lo que nos funciona a uno quizás no le funciona a otro, pero eso no nos tiene que desanimar. La idea es seguir buscando ese crecimiento y seguir buscando gente maravillosa de luz, así como Andrea, que esta noche nos ha acompañado. De verdad, Andrea, te doy muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros todo tu conocimiento. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias, y a los que se van a conectar también, porque esta vibra maravillosa, yo sé que los va a traer a este bonito crecer de esta noche. Andrea, feliz noche, muchísimas gracias. Igual, muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias. Mis crecedores, crecedoras, feliz noche. Gracias por ser, gracias por estar y sobre todo gracias por permitir que crezcamos juntos. Bendiciones. Feliz noche.